Bueno, vamos a hablar un poquito de la tabla periódica. Básicamente debemos la tabla periódica a Mendeleev, un científico ruso que tuvo la idea de organizar a todos los elementos químicos de una forma particular, según la masa atómica, según el A. ¿Sí? Y esto fue algo novedoso porque se dieron cuenta de que los elementos como estaban ubicados tenían varias propiedades que eran semejantes. Bien. Además tuvo mucho conocimiento Mendeleev porque habían elementos que faltaban, pero según como él había postulado que tenía que ser la tabla periódica, esos lugares estaban vacíos y según estas predicciones que se podía hacer mediante su modelo, tenían que tener ciertas propiedades. Y cuando se descubrieron realmente esos elementos que faltaban ahí, se dieron cuenta de que sí tenían esas propiedades. Entonces estaba buena la tabla de Mendeleev porque no solo nos ordena la tabla, sino que nos dice además ciertas propiedades. Bien, bueno, básicamente vamos a usar siempre la tabla de Mendeleev, que es la que ustedes tienen, la que es la tabla moderna, pero con una pequeña modificación que se hizo, y es que no está ordenada por la masa atómica, sino que está ordenada por el número atómico. Muy bien, esta es la tabla atómica moderna, ¿sí? Es la que utilizamos mayormente, y como les decía, no está ordenada por la masa atómica, por el A, sino por el número atómico, por el Z. ¿Cómo se lee? ¿Cómo está ordenada? Bien, de la siguiente forma. Si está ordenada por el Z, va a tener que ser, bueno, que tenga Z1, Z2, Z3, ¿sí? Así sucesivamente, de menor a mayor. Se empieza por el hidrógeno, que tiene Z1, número atómico 1, o sea, un protón nada más. Se sigue por el que tiene 2, acá, el helio, que tiene 2. Después ahí termina, y se sigue acá abajo en este escalón, con el que tiene número atómico 3, 4, 5, 6, 7, bueno, y así sucesivamente hasta, depende de la tabla que tengan. En esta tenemos el unio, medio difícil de pronunciar, que tiene 121 protones, o sea, Z121, ¿sí? Así se ordena la tabla periódica básicamente. Y se divide en dos grupos muy grandes, que nos van a dar las propiedades estas periódicas de las que se hablan, que son los grupos, ¿sí? Cada columna va a ser un grupo, cada columna que tienen acá va a ser un grupo, y las filas, así, van a ser periodos. ¿Ok? Fíjense que los grupos están marcados, suelen estar marcados con números, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, 4 y así sucesivamente, y también con números reales y con letras, por ejemplo, el 1A, el 2A, el 3B y así sucesivamente, ¿sí? Y a su vez los periodos también están marcados acá. Fíjense, este es el grupo, el periodo 1, todo este que nada más tiene dos elementos, perdón, a ver, ahí está. Solo tiene el hidrógeno y el helio. El 2, el periodo 2, tiene litio, berilio, boro, carbono, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Algo interesante de la tabla es que los elementos que están acá abajo en realidad deberían ir acá, ¿sí? O sea que nos quedaría una tabla mucho más ancha, pero bueno, es mucho más sencilla laburarla de esta forma. Bien, entonces siempre se sacan los lantánidos y los actínidos de este lado, abajo. Además se usan muy poquito. Bien, es importante tener la noción de grupo y de periodo porque nos van a dar algunas propiedades particulares que podemos ir prediciendo. Bien, a grandes rasgos vamos a tener tres grandes tipos de elementos, ¿sí? Los metales, los no metales y los gases nobles o inertes, ¿bien? Donde esta columna de acá, el grupo 18U8A, va a ser la columna de los gases nobles o inertes. Ya vamos a ver a qué se refiere esto, ¿sí? Solo estos que están acá en mi tabla en naranja. Después vamos a tener el grupo de los metales, que van a ser todos los elementos, todos estos, los lantánidos, actínidos, todos estos que están acá, toda esta zona de acá, salvo por abajo de esta escalera. Esta escalerita que se suele marcar en las tablas, a veces está, a veces no está, ustedes la pueden hacer si no, ¿sí? Nos va a dividir el tercer grupo, los metales, de los no metales. Todos estos poquitos que están acá en este triangulito van a ser los
no metales, solo ellos. Y nos queda alguien raro, alguien que no pertenece a ningún grupo ni nada, que es el elemento que no se puede clasificar de esta forma, que es el hidrógeno. Se dice que no es ni metal, ni no metal, ni gas, nada, porque a veces se comporta de una forma, a veces de otra forma, entonces medio que fíjense que hay como un espacio que está separado del resto. Se lo toma como que es aparte el hidrógeno, ¿bien? Entonces tenemos los gases nobles, los metales, los no metales y podríamos decir un cuarto grupo, pero grupo no porque tiene uno solo, así que ahí lo tenemos al hidrógeno. ¿Ok? Algo interesante de lo que estuvimos viendo es que los periodos, ¿sí? Vieron que está marcado como 1, 2, 3, 4. Además, ese 1, 2, 3, 4, eso coincide con las órbitas que tiene cada uno de los elementos que ahí viven. Por ejemplo, no sé, quiero saber cuántas órbitas tiene el rutenio que está acá. Me fijo, tiene 5 órbitas. O sea, tiene el núcleo, una órbita, 2, 3, 4, 5 órbitas. Y ahí están los electrones. ¿Sí? Así es mucho más sencillo de poder predecir cómo va a ser un elemento. Muy bien.